Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy nos honra con su presencia un gran dominicano, un hombre respetado, admirado, querido por todo aquel que lo ha tratado y aún por muchos que no lo han tratado. Solamente con escuchar José Joaquín Puello, con eso basta. De manera que estamos frente a una autoridad, uno de los hombres de más prestigio en el campo médico de República Dominicana. Con él vamos a conversar sobre distintos tópicos de la situación sanitaria del país y sobre todo del centro que él dirige. Después de la pausa. Para mí y para Diana Bueno Veloz es un privilegio tener a una figura como José Joaquín Puello, un hombre que ha hecho historia en este país. Con él vamos a conversar sobre distintos tópicos. Sobre todo quisiéramos, y yo le pido permiso a Diana, ¿cómo está la ciudad sanitaria? ¿Cuándo la vamos a inaugurar? Bueno, muchas gracias. Bueno, Diana, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Ercilio y yo nos conocemos, señores. Desde que éramos niños. No vamos a decir los años, sobre todo para que no nos calculen la edad. En segundo lugar, me permiten esta libertad de estar con una bata de médico. Es que tengo compromisos médicos y voy para allá en unos De aquí minutos. al compromiso médico. Así es. Bueno, la situación de la ciudad sanitaria es buena. Hemos pasado un largo periodo con algunos problemas, sobre todo lo que pasó con la pandemia, Ercilio. La pandemia del COVID nos dio tan duro a nosotros los dominicanos y sobre todo para los que trabajamos en hospitales del Estado, en la red pública del Estado, que hubo de detener, por así decirlo, la terminación de la ciudad sanitaria. Hay un pequeño resumen que yo siempre hago, Ercilio. La ciudad sanitaria tiene 13 instalaciones médicas, 13. 13 instalaciones médicas. 13 instalaciones médicas. Wow. De esas 13, teníamos 3 que ya las teníamos desde antaño y 10 nuevas que se han construido. ¿Qué ocurre con los hospitales, mis queridos amigos? Miren, los hospitales son altamente complejos, y mientras mayor tecnología tiene, mientras mayor altura en cuanto a lo académico, a lo asistencial tiene un centro hospitalario, es mucho más difícil terminarlo y ponerlo a funcionar. Afortunadamente, y esta es la buena noticia, de las 13 instalaciones hay 12 funcionando. Quiere decir que solamente 12. Nos queda una solamente por terminar. Es el Gran Hospital Clínico Quirúrgico. Es un hospital gigantesco donde va a ir todas las unidades de medicina interna y de cirugía general. Yo quiero hacer un pequeño aparte con eso, porque las otras unidades de cirugía, como por ejemplo la mía, la nuestra, de neurocirugía, está aparte en un edificio. La cardíaca también está aparte. La cirugía de ojos está aparte. La cirugía que tiene que ver con trasplante, etcétera, también está aparte. Pero en el clínico quirúrgico vamos a tener ahí ya el resto de las especialidades quirúrgicas. En sentido general, un gran hospital, una gran inversión, una inversión cuantiosísima de parte del bolsillo de nosotros los dominicanos, que llega el siglo más o menos unos 18.000 millones de pesos. 18.000 millones de pesos. Esa es la inversión, esa es la inversión. Pero obviamente ese es el comienzo. Los hospitales de alta tecnología como la ciudad sanitaria son como los niños. Esos hospitales nacen, se desarrollan, crecen, pero hay que expandirlos. Lo que quiere decir que en un tiempo relativamente corto, que pudieran ser 5 o 6 años, ese hospital va a quedar pequeño. ¿Por qué, Ercilio? Porque la zona donde está situado, si ustedes visualizan la capital, Santo Domingo, está en el barrio María Auxiliadora. Lo más poblado. Sí, bueno, y además el barrio María Auxiliadora, aunque está en el límite fronterizo con la parte oeste de la capital de Santo Domingo,
realmente no hay fronteras. Claro. Lo que quiere decir que todas esas comunidades enormes que hay por ahí, hasta llegar casi hasta San Luis, nosotros atendemos toda esa comunidad. Y esa comunidad, tengo entendido, Ercilio, según algunas noticias del censo, es la comunidad que más está creciendo. Nosotros visualizamos que nosotros le vamos a dar servicio directo a 1.200.000 personas. ¿Cómo? A 1.000.000. Así es, pero ¿qué ocurre con esto? Que ese 1.200.000 personas no son personas ricas, mis queridos amigos. La población que vive ahí o vive en la marginalidad o son personas con altas carencias económicas y sobre todo para la atención médica. Entonces creo que fue una gran decisión que el hospital Luis Eduardo Aybar, que tú sabes que se llamaba Morgan antes, exacto. El hospital Luis Eduardo Aybar se quedara en ese sitio. Termino con un dato que es bueno que la gente lo sepa. Los metros de construcción son un poquito más de 88.000 metros cuadrados de construcción. Wow. O sea que realmente es una... ¿Cuánto? Más de 88.000 metros cuadrados de construcción. Mi madre. Sí, realmente una ciudad sanitaria. Realmente lleva el nombre de ciudad y le hace justicia a eso, realmente. Y para empezar por el principio, como se debe, todos conocemos a la eminencia José Joaquín Puello, pero ¿cómo nace? ¿Cómo dice usted un día, me voy a levantar y quiero ser médico? ¿Cómo llega usted a esa decisión? Mira, ahora mismo en los estudiantes, este es un consejo que yo le doy. Mira qué buena pregunta tú me haces. ¿Cómo uno llega a ser médico, abogado, ferretero o uno se dedica a la plomería? Yo creo que el tema vocación esa es la respuesta. La vocación nace muy dentro de uno. Pero ¿cuál es el éxito de uno cumplir con su vocación? Enfocarse. Ese es el éxito. Tú te enfocas en lo que tú quieres ser, no miras para los lados, no debes mirar para los lados. El enfoque que tú tienes que tener es como si quedara frente a ti un árbol y en vez de tú enfocarte en las ramas, tú te enfocas en el tronco. Y en segundo lugar, Diana, una cosa muy importante en la formación de los jóvenes, profesionales o no, es que no importa lo que usted escoja, usted va a encontrar escollos en la vida. No importa. No importa, usted puede querer ser militar, abogado, montar una tienda de repuestos, usted va a encontrar escollos. Entonces aquí viene la palabra, enfocarse en lo que usted está haciendo. Pero hay un tema con nosotros los médicos y es que hay herramientas que son imprescindibles en un médico. La primera herramienta no es ser inteligente. La primera herramienta no es manejar bien el idioma. La primera herramienta no es estudiar horas y horas y asistir a clases y a los cursos de anatomía patológica, de disección. No. La primera herramienta de un médico es la compasión. Si usted no tiene compasión por un ser humano, no estudie medicina, porque esta es una profesión muy dura, muy demandante, y te puedo decir, Diana, cosas que yo he repetido en otras ocasiones. Y no es un autoelogio, es una realidad. Yo he pasado más horas en un quirófano que lo que yo he dormido en mi cama. Wow. Yo he pasado más horas en un hospital que lo que yo he estado en mi casa. Con eso es lo que yo quiero decir, que no soy un héroe, ni mucho menos. Esa es la vida del médico. La vida del médico en los hospitales, la vida del médico es tratar con el dolor humano todos los días. Enfrentarte a la muerte todos los días. Todos los días nosotros miramos a la muerte a los ojos. Entonces, a los muchachos que van a estudiar, los jóvenes que van a estudiar medicina, si usted no tiene una verdadera vocación. Esa vocación y sobre todo esa herramienta de la compasión por el dolor humano, no estudie medicina. José Joaquín, en el caso de la ciudad sanitaria, ¿para cuándo está pautada la inauguración total de eso? Sí, yo pienso, oye, Ercilio, cada vez que un ingeniero me dice que va a terminar un 1 de julio, yo le sumo como 2 meses. Ajá.
Pero en este momento, hablando con el presidente de la República, y esto está a cargo del Ministerio de la Vivienda y del Servicio Nacional de Salud, yo pienso que ya el último edificio debe ser entregado a nosotros a mediados de año. Nos han dicho julio, yo le pongo un mes más, yo digo agosto, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí va a terminar ya todos los edificios y la ciudad sanitaria, entonces ya cumplirá con con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es doble. Primer objetivo, asistencia médica, social, a todo el que trasponga las puertas de la ciudad sanitaria, no importa el color de su piel o el dinero que tenga en el bolsillo. Es un hospital estatal, que es el derecho que tenemos todos los dominicanos. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la docencia. Miren, los hospitales de esa envergadura, por así decirlo, que es un término naval, hospitales de esa envergadura deben servir como una verdadera escuela para los jóvenes estudiantes que quieren llegar a ser médicos, por el equipamiento que tiene, la infraestructura humana, bueno, la cantidad de pacientes que van en ese barrio, eso es el día entero, estoy hablando de miles de personas que van todos los días. Sí, porque para los que no saben, está cerca de Guachupita, de Gualey, La Ciénega, los Guandules, y cerca de Villa Duarte, por ahí, todas esas cosas. Son miles de personas. Sí, no, y además los barrios que le quedan hacia el oeste igualmente, allá va gente de Villa Consuelo, gente de Mauricio Báez, o sea, realmente, bueno, la razón es, eso tú lo sabes mejor que nadie, que cuando se construyó el hospital, el viejo hospital Morgan, que fue en el año 46, tú recuerdas que ese barrio... María Auxiliadora. Sí, María Auxiliadora, el hospital se convirtió en un hospital icónico. Y venía gente de todas partes de nuestro país. Y de hecho, hoy día, Ercilio, nosotros recibimos gente un buen día. Bueno, hoy, esta mañana, gente que venía de Gaspar Hernández a verse en el hospital, y nos llaman de todas las regiones del país. Y la razón es que el viejo hospital Morgan fue un hospital icónico por muchos años. Wow, de verdad. El caso de la salud, por ejemplo, ¿cómo ve usted que marcha el sistema de salud en nuestro país? Sí, mira, las comparaciones son malas, pero son obligatorias. A veces hay que hacerlas. Sí, claro, porque si nosotros comparamos lo que nosotros éramos en materia de salud hace 50 años. Cuando mataron a Trujillo. Sí, obviamente que la salud no tenía esa presencia, el cuidado de los enfermos no tenía realmente un enfoque hacia dónde iba. Pero ocurre que en los últimos 60 años la medicina ha dado un giro realmente increíble. Yo diría un paso exponencial. La medicina hoy día es diferente, es una medicina mucho más precisa, una medicina que requiere de mayores instrumentos, requiere de mayores entrenamientos para los médicos. Un médico especialista en neurocirugía tiene que pasar 6 años en la universidad, en la escuela de medicina. 6 años. 6 en la escuela de medicina, y después entonces tiene que pasar mínimo, quiero subrayar eso, mínimo entre 5 y 6 años de especialidad en un centro neuroquirúrgico. Y cuando termina, él debe hacer entonces 2 años más en una subespecialidad. Cuando tú vienes a ver, cualquiera de los muchachos de neurocirugía que tenemos allá en la ciudad sanitaria, cuando terminan ya tienen 12, 13 años de estudios para entonces comenzar a ganar dinero para mantenerlos. O sea, eso le pasó a usted, eso. Eso me pasó a mí, sí, claro. ¿Le pasó a usted eso? Sí, me pasó, claro. Digo, fuera del país, pero me pasó. ¿En Londres? Yo estuve, sí, en Londres yo estuve apenas 2 años, pero luego estuve un largo periodo de tiempo en Oxford. Yo pasé 6 años
Después estuve en Gales, también en la Universidad de Gales. Después en Estados Unidos estuve en Pittsburgh y en Vermont. Y después más adelante, ya en la década del 70 al 80, estuve en estadía en Canadá también. Pero era necesario, la neurocirugía toma mucho tiempo entrenarse. ¿Alrededor de cuántos años estuvo usted estudiando? Yo pienso que en total fueron unos 13, 14 años. Wow. Pero espérate, no, eso fue lo oficial. ¿Cómo lo oficial? Claro, el médico que no estudia 2 horas diarias no está en nada. Okay. 2 horas diarias. Sí. Okay. Yo digo 2 horas como máximo, pero entre 1 hora, hora y media hay que leer medicina todos los días. A mis queridos alumnos, a los médicos que están ya en entrenamiento, los médicos que están haciendo especialidades, siéntense por la noche. ¿Los que están haciendo especialidades o todo el mundo? Todos los médicos tienen que entrar a las páginas que son gratuitas hoy día en el entrenamiento de los médicos. Y eso tiene una relevancia que ustedes no se imaginan. En este pequeño aparatito que yo tengo aquí, sale una noticia médica nueva cada 17 segundos. Wow. Cada 17 segundos. Segundos, el día entero. El día entero. De lo que está pasando en el campo médico. Entonces los médicos escogen, tú eres ginecóloga y obstetra, bueno, tú escoges entonces ginecología y obstetricia, puedes entrar un poco también en la parte de medicina general, pero si usted no entra en esta página, que por cierto es gratuita, es gratuita, la página de Medscape, y lee lo que está pasando y la publican inmediatamente. ¿Cuál es la razón de la publicación? Mire, Silvio, la razón de esas publicaciones que son gratuitas es porque es un informe que dio hace muchos años Albert Einstein. Él decía, el conocimiento humano es patrimonio del mundo. Nadie lo puede esconder. Okay. Claro. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que todo lo que se descubre tiene que ir a la luz pública y debe estar disponible para todo el mundo, porque el conocimiento de que viene del cerebro, de este cerebro que lo da Dios, Claro. es Dios que lo pone. Así es. Yo no pagué por este cerebro, ni tú por el tuyo, ni Diana por Nadie. el tuyo. Nosotros nacimos con el cerebro, Con el cerebro. porque lo dio Dios. Entonces, lo que este cerebro descubre, usted debe darlo a conocer. Por eso es que Einstein decía, el conocimiento tiene que ser un patrimonio universal. Y por eso es que ahora hay muchísimas aplicaciones que te llegan online. Las notificaciones. Sí, para que tú puedas acceder a ellas y saber qué está pasando en el mundo médico. ¿Cuántas neuronas tiene el cerebro? Bueno. 100.000 millones. ¿Cuánto? 100.000 millones. 100.000 millones. Sí, 100.000 millones de neuronas. De neuronas. Pero tú tienes que multiplicar por 50 la célula de sostén. Por eso era que Einstein decía que en la Vía Láctea que el cerebro humano tiene más neuronas y células de sostén que lo que tiene la Vía Láctea. Decía, Mi madre. decía Einstein. Pausamos, amigos. Continuamos, amigos, con este programa El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de uno de los más destacados y destacado como médico, pero como persona ni hablar. Así es. Hombre sencillo, un hombre que nunca lo hemos visto almidonado, siempre dispuesto a escuchar, no importa que tenga una vestimenta raída, que vaya con el mejor de los trajes, él escucha a todo el mundo, porque él sabe por qué representa eso. Porque es humano, diría yo. Porque es humano. Porque es humano. Porque es médico humano. Así es. Y que me excusen los médicos. ¿Por qué médico humano? Porque hay otros médicos que no son humanos. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, hay de todo, sí. Pero el elemento fundamental, lo dijimos al principio del programa, usted tiene que tener compasión, usted tiene que ponerse en los pantalones o en la falda del paciente que está por delante.
Usted tiene que ponerse en el pensamiento de una madre de un niño con fiebre que está convulsionando, que tiene un tumor en el cerebro, una lesión cardíaca, y saber la angustia, señores, mis queridos amigos, la angustia, y ustedes lo saben, que uno sufre cuando uno tiene una enfermedad, ni hablar, pero cuando uno tiene un pariente o un amigo cercano en el tránsito de la muerte, esa es una angustia que te aprieta el corazón. Entonces los médicos tienen que entender eso. Por eso el siglo lo del juramento hipocrático. Ajá. Que ya tiene más de 2000 años. ¿Se practica el juramento hipocrático? Yo pienso que sí. Yo creo que hay una franja de médicos que sí lo practican el juramento hipocrático. Y el juramento hipocrático, bueno, lo primero es: trataré a los pacientes como si fueran mis familiares. ¿Qué te parece? Claro, ahí está. Mis profesores serán mis padres para toda la vida. Wow. Entonces, un juramento muy bien estructurado. Y creo que es necesario la profesión que se desarrolla. Realmente, realmente. Y hablando justamente de eso, ¿cuáles son las instituciones que tiene usted a su cargo? Veo que tiene en la bata el nombre de Secanot. Háblanos un poco de eso. El Secanot es uno de los hospitales, el hospital de cardiología, de trasplante, de oftalmología, de neurocirugía, de neurología. Ahí también tenemos nefrología y otorrinolaringología. Tenemos varias de las especialidades que van a estar o están dentro de la ciudad sanitaria. De hecho, Secanot fue el primer hospital que se hizo para comenzar, por decirlo así, la estructura formal de toda la ciudad sanitaria. Mira, Diana, es una historia interesante. Eso comenzó en 1988. ¡Wow! Esa fue una idea. ¡Wow! Fuimos donde el doctor Balaguer, a exponérsela. Y Balaguer dijo: ustedes lo que quieren es un hospital de primer nivel para los pobres. ¿Le dijo así? Así mismo dijo. Era una figura controvertida, tú y yo lo sabemos. Claro, vivimos esa época. A muchos de nosotros no nos gustaba el doctor Balaguer cuando éramos jóvenes. Obviamente que un hombre con luces, pero también con muchas sombras. Sí. Pero a veces la historia de una nación, así es como se escribe. Hay de todo, señor, hay de todo. Y lo que uno tiene que aceptar es que no puede haber uniformidad en la actuación de los hombres. Los hombres esencialmente somos buenos, pero también es con matices en el comportamiento. Así es. Y solamente la historia, ya cuando pasan muchos años y se asientan los hechos, es que tú puedes realmente juzgar a la gente. Además, yo lo que entiendo también es que nosotros no vinimos al mundo a juzgar a nadie, ¿no? Que cada cual haga lo que entienda que debe hacer, porque a fin de cuentas... El problema de él. Sí, porque a fin de cuentas, a quien tú le vas a dar respuesta, pues para nosotros lo que creemos en Dios. Es a Dios. Es a Dios. Cuando tú te enfrentes a Él, Él no me va a preguntar por el siglo, me va a preguntar qué tú hiciste y cómo lo hiciste. Exacto. Dame tu currículo. Dame tu currículo. Bueno, realmente hablar con José Joaquín es un hombre que, y yo lo que voy a decir es la humildad, la sencillez de él, distinta a otros, bueno, hay algunos médicos también, pero hay personas que se almidonan en tal forma que piensan que nunca van a morir y que los pobres no son clase de ellos, son como animales. Y eso dice mucho de un ser humano. Bueno, yo te puedo decir, de eso sí yo puedo hablar. Yo veo la muerte a los ojos todos los días, prácticamente todos los días, en mis más de 62 años de ejercicio médico. En la cama de un paciente agonizando, yo nunca he visto dinero. Ni un carro. Repita eso, porque está tan hermoso sonó eso. hermoso. No. En la cama de un ser humano agonizando, no importa de dónde venga, rey, primer ministro, empresario, rico, pelotero, médico,
Yo nunca he visto... Que vive en Guachupita, en que Gualey, vive en los Guandules. Nunca he visto un peso dominicano. Uno. Nunca he visto un peso. Nunca he visto un carro de lujo en la cama. Nunca lo he visto. No. Ni una botella de whisky. Mueren con una simple batita o pijama, sin nada. Hay algo que yo no sé hasta dónde pasó con aquel magnate que se casó con Jacqueline Kennedy. ¿Cómo se llamaba él? Onassis. Onassis. Onassis tenía un equipo, lo que yo leí, un equipo de médicos, no sé de cuántos médicos, y en un momento lo llamó a todos y le dijo que lo he llamado para decirle que le voy a dar toda mi fortuna, pero no me deje morir. Y los médicos le contestaron, o el jefe de los médicos que estaban ahí, lamentablemente a usted le quedan 3 horas vivo. O sea, le dijo, usted no puede ya hacer más nada más que morirse. Bueno, pero la historia que ustedes leyeron en los periódicos cuando el COVID, recuerda, Tercilio, que salió la historia que fue la hija que está viva de él, que la narró, del presidente del Banco Santander de España. Uh-huh. Cuando le dijo a la hija, horas antes de morir, tenía COVID, tenía insuficiencia respiratoria. Tengo todo el dinero del mundo y no puedo comprar aire. ¿Y no puede comprar? Aire. Eso te dice a ti lo que son esos últimos instantes en la vida de un ser humano. Hay muchas historias en los pasillos de los hospitales y en las camas cuando la gente muere. Yo tengo una impresión, creo que la gente muere como ha vivido. La gente muere como ha vivido. Exacto. Sí, la gente muere como ha vivido. Esa desesperación a veces que uno ve en una persona, vaya uno a saber qué le pasó en la vida, qué hechos lo acompañaron o lo agobiaron durante su vida, o quizás qué cosas hizo. Que el daño que hizo. Que al final, horas antes o segundos antes de morir, todo eso viene a la mente. Entonces, pero he notado también gente ya apenas en minutos antes de fallecer, las cosas que han dicho, ¿no? Yo tuve un gran amigo sacerdote, ¿no? Que horas antes de morir se sonrió, me dio un abrazo diciéndome, cuando yo le dije que ya le quedaba muy poco, ¿no? Que si era verdad que yo le estaba diciendo que dentro de unos minutos él estaría al lado del Señor. Ajá. Entonces, esas son las cosas de las experiencias de los médicos que nosotros generalmente no narramos porque son cosas muy íntimas. Recuérdense que el secreto médico uno no lo puede violar. Claro. Lo que un paciente te dice en la intimidad de un consultorio o en una cama de muerte, eso se queda contigo a menos que te dé el permiso de tu revelarlo. De exponerlo. Claro. Así es. Pausamos. Continuamos, amigos, con su programa El Pueblo Cuestiona, con una autoridad de la medicina de República Dominicana. Yo iba a decir, tal vez o sin tal vez, uno de los más destacados médicos que hemos tenido en República Dominicana. Lo que yo sí sé es que uno de los médicos sencillo, humilde, tratable, respetuoso de todo el mundo, siempre tiene una sonrisa a flor de labios y nada, siempre está para servir y no le dice cuánto lleva en el bolsillo para pagarle. De manera que él, para mí es un honor tenerlo de amigo a él y saber que va a durar muchos años sirviéndole al pueblo dominicano. Pero hay algo que yo quisiera que las nuevas generaciones, usted me narre, aquel 30 de mayo en hora de la noche. Usted sabe a lo que me refiero. Sí, inolvidable. Inolvidable. Un momento historia. Inolvidable para usted también. Oh, por Dios. Me acuerdo todos los días de esa noche, más en estos momentos que he visto con mucho dolor, Ercilio, personas que han tratado de desmeritar, sí, inclusive de denigrar moralmente a los héroes del 30 de mayo
y a sus familiares. Claro. Entonces eso a uno Sobre le todo da, a sus familiares. sí, a uno le da un dolor en el alma, porque para los jóvenes que nos están viendo y personas como Diana, Mi que es muy generación. joven, pero Ercilio y yo le podemos decir a ustedes lo que era aquello. Bueno, No es simplemente lo que dicen los libros y las historias que las tenemos. Una cosa es usted leer la historia de una era, de un periodo político en la República Dominicana, y usted vivirla. Es una diferencia claro que del sí. cielo a la tierra. El saber que usted no tiene libertad, que sus compañeros podían ser maltratados, llevados a prisión, desaparecidos, torturados, que usted sabía que una mujer cualquiera podría ser violada y eso no importaba, que a usted una finca, un carro que usted tenía, Trujillo la podía encarcelar Usurpar. y usted no podía decir absolutamente nada. Saber que en la casa de uno tenía que tener 2 placas metálicas, una que decía en esta casa Trujillo es el jefe y la otra decía Dios y Trujillo. O sea, se llegó a un punto en la dictadura donde esta nación no tenía, era una gran prisión. Miren, eso ha sido tan grave lo que pasaba en la época de Trujillo, tan grave, que muchos dominicanos, eso yo lo he repetido muchas veces, no tenían idea de lo que era el mundo. Ninguna idea, ni siquiera de lo que se hacía en Puerto Rico, en Jamaica o en Cuba, que está aquí al ladito de nosotros. Bueno, esa noche es la noche... Ni siquiera, perdón, le interrumpo, ni siquiera qué había en Puerto Plata, porque era hasta con permiso para poder trasladarse de un lugar a otro. Miren, cuando uno salía al interior, uno tenía que decir cada cierto número de kilómetros, Ercilio Veloz Burgos, de la capital para Puerto Plata, cédula tal, ¿tú te acuerdas? Claro, claro. Cédula tal y tal y tal, y te anotaban. Bueno, pero... Y de regreso también. Y de regreso también. Wow. Ay, te podían interrogar. Claro. Te podían parar, bueno. Pero no solamente era ese martillo terrible, esa espada de Damocles que estaba sobre la sociedad dominicana, sino el hecho de que eso ha repercutido hasta el día de hoy. Hay cosas que nosotros hacemos hoy día que es, vamos a decir, es una secuela de aquella época. Por ejemplo, el caudillismo. Claro. El que el jefe, la palabra jefe todavía existe aquí en el país. Claro, Y es claro. Te lo dicen, y si ahora la han cambiado, porque en la calle si no te dicen jefe, Diana, te dicen comando. O líder. Sí, que es la misma, o líder. Es lo mismo, El líder. líder. Sí, líder, comando, que es la misma cosa. Claro. Esa es una secuela Del régimen. de ese régimen. Pero esa noche fue inolvidable, fue la noche que realmente comenzó, por así decirlo, el camino de la libertad de nosotros. Fue un hecho increíble, duró apenas unos 5 minutos. Trujillo fue abatido muy rápidamente por los hombres de la gesta del 30 de mayo, hombres muy valientes. Que yo siempre he dicho, Ercilio, o lo he pensado, mejor dicho, que ellos sabían que iban a morir. Sí, claro. Ellos sabían. Ellos sabían. Era muy difícil que ellos se escaparan de esa estructura que era como una tenaza sobre la sociedad dominicana. Y bueno, yo por lo menos, y muchos de mi generación como Ercilio, nosotros reverenciamos a la gente del 30 de mayo. Bueno. Pero un momentico, como reverenciamos también a los que vinieron antes. Claro. Así Los jóvenes es. del 14 de junio, la gente que vino por Luperón, señores. Que por cierto fue lo que precipitó la muerte de Trujillo, la expedición de Constanza. Sí, porque los mataron prácticamente... 100 y pico de hombres muertos. Prácticamente a todos. A todos. Los tomaron prisioneros y después los fueron lanzando poco a poco al mar después de torturarlos. Pero bueno, esa noche fue inolvidable. Yo era un estudiante de medicina ya casi de término. En aquella época los estudiantes de medicina ya que llegábamos al 5º año, prácticamente éramos médicos, porque en aquella época los hospitales estaban llenos de nosotros, que nos llamaban practicantes. Practicantes. Ese era el nombre. Lo que quiere decir que de los primeros años de entrenamiento en la escuela de medicina, ya nosotros asistíamos a los hospitales, las operaciones, inclusive yo mucho antes de graduarme llegué a hacer cirugía, no complicada, pero cirugía al fin y al cabo.
Y me tocó entonces ayudar al doctor Damirón Ricard a operar a uno de los héroes, que fue Pedro Livio Cedeño. Bueno, el tema es, y esto sí quiero ser muy preciso, porque he oído horas y cosas que la gente dice. Cuando llevan a Pedro Livio Cedeño a la clínica internacional herido, quien lo lleva es Marcelino Vélez, Bienvenido García, que era dentista, casado con una de las hijas de Juan Tomás Díaz, y llegó también el doctor Durán Barrera, primo Ercilio del general de Invert. Y la palabra de Marcelino Vélez la voy a repetir tal y como él me la dijo. Vélez Santana. Vélez Santana, atiendan a este señor que se llama Pedro Livio Cedeño, porque acabamos de matar a Trujillo. Wow. Y y para las 6 de la mañana estarán fusilados todos los Trujillos. Esas fueron las palabras que yo oí. Yo tengo que repetir aquí lo que a mí me dijeron. Y luego agregó, no le informen a nadie que está el herido aquí, porque en aquella época todo herido de piedra, de puñalada, de lo que fuera, de una riña que llegaba a un hospital, había que informarlo a la policía al minuto. Sí. Entonces nosotros no lo informamos y simplemente, en el caso mío, llamé al doctor Damirón Ricard, gran cirujano. Casi no se nombra Ercilio, qué pena. Sí. Un hombre valiente, salir de su casa a las 10:30, casi 11 de la noche, a operar a uno de los que ajustició a Trujillo. Yo no sé si ustedes se imaginan ese cuadro. Increíble, increíble. Tú que viviste esa época. Claro. O sea, imaginarte ese cuadro de que ya el dictador estaba muerto y un cirujano salió de su casa a operar a uno de los involucrados. Yo lo supe a la 1 de la madrugada. Yo vivía en el Jacinto La Concha, 4ª planta, y llegó un joven, un amigo mío, con una botella de ron. Me tocó la puerta, me dije, ya lo mataron. Al papá de él lo mataron, Giordano se llamaba él. Y yo dije, que ya lo mataron aquí, al perro de Trujillo. Y yo me quedé así frío, como que lo que hice fue que apagué la luz, me quedé hablando con él ahí. O sea que así era en aquella época. Que fue la única frase que utilizó Pedro Livio en la tortura. Cuando él habló una vez nada más, en las 2 torturas que le hicieron. Y le dijo que lo único que él esperaba era salir vivo de esta situación, dijo él. Ajá. Que yo salga vivo y que Trujillo resucite para matarlo como un perro. Entonces, señores, estamos hablando de un valor físico y emocional de unos dominicanos que, ¿cómo es posible, Ercilio? Yo todavía no lo entiendo, que en estos días haya gente que desmerite eso. Increíble, la increíble, verdad increíble. Que no lo puedo entender. Increíble eso. Yo he estado con una soberbia con eso, porque en verdad que eso, es más, se le hace daño a la historia con eso. Así es. Bueno, daño a la historia y un daño irreparable para las jóvenes generaciones. Sí, que lo confunde. Que los pueden confundir. Así es. Bien, pausamos. Ya en la parte final de este programa, que para nosotros ha sido importantísimo por mucha razón. Estelar. Lo voy a guardar para repetirlo una y otra vez por cosas que se han dicho aquí. En el caso específico de Secanó, usted dice que para los que han sintonizado tarde, usted dice que ¿cuándo estaría eso listo ya para inaugurarse? Porque ¿qué tiempo tiene? Sí, ya como decíamos al principio del programa, de las 13 instalaciones que tienen que estar funcionando, solamente falta una, que es el Hospital Clínico Quirúrgico, que está prácticamente ya en fase final, gracias a las... Tú sabes que siempre, cuando uno menciona esto, hay gente que cree que uno está hablando de política, no, pero
si el presidente de la nación es el que toma las decisiones, ¿verdad? Hay que mencionarlo, ¿no? Claro. Y obviamente que el presidente Abinader ya tomó la decisión final de que el MIVER, el Ministerio de Vivienda, termine ya el último hospital que nosotros esperamos que se nos entregue a mediados de este año. Mira, Ercilio, yo uso una frase para hablar de la ciudad sanitaria. La ciudad sanitaria, Ercilio, lo quiero decir aquí en este programa, es una misa de salud para los pobres. Repítelo. Wow. La ciudad sanitaria es una misa de salud para los pobres de esta nación, que cuando tienen una enfermedad catastrófica, o se mueren o se arruinan. Ajá. Porque una enfermedad catastrófica arruina a un ser humano. Claro. Si tú tienes que hacerte un trasplante de corazón o de riñón, o operar un tumor aquí en la parte posterior del cerebro, o de corazón abierto, o hay que hacerte un trasplante de hígado, ustedes no se imaginan lo que eso cuesta. Un pobre no lo puede pagar. Entonces, qué bueno que tenemos un sitio donde los pobres pueden ir. Y esa es la meta de la ciudad sanitaria, es que podamos dar salud, naturalmente, de acuerdo a nuestras capacidades, a la gente que más lo necesita. Esa es la razón fundamental de la ciudad sanitaria. Increíble. verdad que sí. En el caso específico de la ciudad sanitaria, ¿sabrá la gente lo que hay alrededor de la ciudad sanitaria? No, los barrios que le sirven. ya tú te imaginas. Guachupita, Gualey, Los Guandules, La Ciénaga, el hoyo de Chulín, Wow. todo lo peor en cuanto a escasez de agua, de luz, de alimentación, en fin, es por ahí que está. Y además en un país, y esto también tú me has oído decirlo muchas veces, pero si usted no tiene salud, explíqueme quién es usted. Si usted no tiene salud, Eso es usted puede cierto. hacer nada, usted se va a morir. Yo conozco esos barrios a todos, porque cuando fui diputado los visité todos. Bueno, tú hiciste una buena... Todo. Yo fui Entonces, diputado. el Estado ofrecer salud es como si tú le aumentaras el sueldo a la gente. Claro. El que gana el sueldo mínimo y va allí a buscar su hospital. Y por otro lado, que es el derecho de los derechos, es el derecho más fundamental. La salud. Si encuentran otro, díganmelo, pero el derecho a la vida es el más fundamental de Claro. todos. Así es. Es más, llama inmediatamente a mi invitado si aparece otro derecho. Sí, exacto, me llaman. Lo llaman seguido. Bueno, el tiempo está por finalizar, pero quisiéramos en estos 3 minutos algún mensaje contundente al país con respecto a ese hospital suyo. O Sí, más miren, que la ciudad sanitaria. Sí, lo que yo le digo a las personas, miren, uno no puede desesperarse. La historia de los países como República Dominicana no, es una historia que da saltos. Nosotros avanzamos un poco, retrocedemos, avanzamos otro poquito y retrocedemos. Pero, Ercilio, hay que confiar en que en esta nación hay gente buena. Esta es una nación de gente buena. En la práctica médica yo les puedo decir a ustedes, nosotros hemos dado un salto exponencial en la calidad de nuestros médicos. Y eso nos debe hacer pensar a nosotros que vamos por el camino correcto. Quizás un poquito lentos a veces, un poquito más rápido, pero no perdamos las esperanzas. A fin de cuentas, hay una confianza que siempre debe existir, la confianza es que estamos protegidos por el Espíritu Santo. Bueno, y tenemos la Virgen de la Alta Gracia en Higüey. Sí. Por todos los lados estamos protegidos. Pues bien, Sí. además fue un íntimo amigo de Camaño en Londres. Así es. Escuché la entrevista que te hizo Fausto Rosario. Sí. Fantástica Sí, entrevista. Familia sanjuanera, y coincidí con él cuando yo estudiaba en Londres. Es una historia que vamos a contar aquí en algún momento. Ok. Así es. Quiero eso, para traerte un día para hablar nada más de eso. Sí. Queremos. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona,
Para aquellas personas que han sintonizado tarde, le prometemos que este programa será repetido próximamente. Es decir, que estén atentos los domingos a las 8 de la noche, el canal 24, por si nosotros repetimos esta entrevista. La voy a repetir, porque Es verdad necesario. que me fascina, o me Es gustó necesario. muchísimo lo que se trató aquí en todas las... Será pues hasta la próxima. Gracias. Gracias. Y Diana Muchísimas está gracias. muy alegre y muy Diana. contenta con eso. Ella es la dueña del programa ya prácticamente. Qué bueno, qué bueno. La Ella juventud es locutora, Así estudia es. Derecho, estudia Relaciones Públicas, todo ese tipo de cosas. De todo un poquito. De todo un poquito. subiendo. Bueno, hasta la próxima. Yo creo que hicimos un programa bueno porque lo hicimos con cosas que la gente puede ver.